Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La dirigencia nacional del PAN nombró a José Alberto Villarreal y Ernesto Cordero como coordinadores de su partido en la Cámara de Diputados y en senadores respectivamente. Este nombramiento se da en medio de una crisis al interior de Acción Nacional tras la derrota del 1 de julio. Para hablar de estos temas nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Javier Lozano, senador electo por el PAN. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Javier, la derrota panista en julio cambió el escenario totalmente del partido y lo obliga a transformarse. Así es, y el nuevo rostro político del PAN en buena medida estará representado precisamente en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde por cierto somos la segunda fuerza política. O sea, no obstante haber quedado en el tercer lugar en la elección presidencial, somos la segunda fuerza política dentro del Congreso de la Unión. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué nos da? Pues nos da ciertamente un poder para negociar, para discutir y para acordar, pero también te da una gran dosis de responsabilidad que nos debe caracterizar como fracción parlamentaria a fin de sacarla a la agenda legislativa pendiente, sacarla adelante. Ya, digamos, ahorita la gran diferencia es que nosotros no vamos a ser el partido en el gobierno, pero no por ello esta agenda y esta búsqueda que hemos estado pues intentando durante tantos meses y años en los últimos tiempos dentro del Congreso y que son reformas estructurales que no han terminado de cuajar, pues las tenemos que sacar juntos con el nuevo gobierno. ¿No le van a aplicar al PRI la misma que les aplicó a ustedes? No, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque nosotros, precisamente porque no somos iguales, porque precisamente nosotros lo que tanto acusamos fue esta mezquindad política con la que se condujo el PRI, porque a sabiendas de que un determinado tema estaba diagnosticado y hasta sobrediagnosticado, que estaban las iniciativas sobre la mesa, iniciativas propias de ellos, como la reforma laboral, que no fueron capaces de sacar adelante, ni teniendo todos los votos a su favor de Acción Nacional. Bueno, pues entonces eso te habló de un cálculo político excesivo, que pudo haber tenido cierto resultado dentro de su estrategia político-electoral, pero ciertamente para efectos de resultado como país y para efectos del crecimiento de la economía, de la competitividad, de la productividad, etcétera, pues la verdad es que sí, todavía tenemos un muy buen espacio por recorrer y quizás la gran diferencia, quizás la diferencia va a ser de grado y de tono, porque siendo nosotros alguien, bueno, un grupo o dos grupos parlamentarios que vamos por las reformas, nosotros en Acción Nacional sí queremos las reformas de veras, reformas muy profundas en todos estos ámbitos. Y me temo que no necesariamente el PRI y el gobierno quieran ir hasta allá en algunos temas, por ejemplo, en materia laboral, de llegar a meternos al aspecto, por ejemplo, de transparencia y democracia sindical, ¿no? Entonces, sí pienso que donde va a estar la discusión va a ser más en el grado y en la profundidad de la reforma, que en la reforma misma, donde estoy convencido de que vamos a obtener las mayorías. Al respecto, senador, para poder llevar a cabo estas negociaciones sí se necesita tener pues una postura común al interior de Acción Nacional, y esa es la parte que a mí no me queda clara en este momento. Es decir, como resultado del asunto electoral, hay un conflicto al interior de Acción Nacional que los va a llevar a una asamblea que probablemente ocurra en noviembre, diciembre o enero próximo. Y esta asamblea puede modificar, pues creo yo, la lógica de Acción Nacional, e incluso podría llegar a modificar hasta los coordinadores parlamentarios. Yo espero que no, ¿eh? ¿No se percibe eso en el escenario? No lo veo por allá. Mira, lo que hubo el pasado 11 de agosto, el sábado, fue una reunión del Consejo Nacional que creo que salió mejor de lo que se esperaba. Todos pudieron hablar, incluido el presidente Calderón, y habló largo y habló fuerte. ¿Y qué pasó de ahí? Derivó una comisión, pues una comisión revisora de evaluación y de mejora, que va a hacer una propuesta de reforma estatutaria, que a su vez se va a llevar a una asamblea extraordinaria a finales de año o principios del próximo. ¿Por qué la prisa de tener la asamblea? No es porque se tenga que hacer dentro o fuera del gobierno del presidente Calderón, eso ya es irrelevante. Es porque el próximo año hay elecciones en 14 estados del país y hay que estar bien preparados con nuevo arreglo institucional interno para poder enfrentar esos comicios. Pero de ahí, por ejemplo, a la decisión que tomó, esta es una decisión unipersonal, la del coordinador de la fracción parlamentaria. La toma el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso Gustavo Madero. Y dijo, entonces son Luis Villarreal y Ernesto Cordero. ¿No consultaron con ustedes? Sí, claro que sí, pero es una consulta no vinculatoria.
Es decir, puede y es o una no, decisión que puede modificarse. La Así puede ocurrió modificar. en el caso de Santiago La Krill puede modificar en cualquier el momento el presente presidente del legislatura, comité. ¿no? En cualquier momento el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero no creo que derivado de la Asamblea venga un cambio de esa naturaleza, ni tampoco en la agenda legislativa. Esta agenda legislativa ya comenzamos a prefigurarla desde la reunión de Querétaro de la semana pasada. Esta misma semana ya tendremos sendas reuniones, 2 reuniones vamos a tener con Ernesto Cordero, ya todo el grupo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para revisar lo que son nuestras preferencias, nuestras prioridades en esa agenda legislativa, y algo que hemos pactado en principio con nuestros colegisladores o próximos colegisladores, que son los diputados de Acción Nacional, es tratar de ir juntos en este trabajo, como le llaman, de conferencia, ¿verdad? Pero ir juntos como bloque entre diputados y senadores, es decir, esto es lo que queremos nosotros en materia hacendaria, esto en materia energética, esto en tema laboral, político, de justicia, de seguridad pública, etcétera. Por allá van las cosas. Oye, Javier, eso la verdad suena muy bien, esta oposición responsable, sí, ¿no?, que ha adoptado el PAN, pero en el ámbito del realismo, pues algunas de estas reformas son muy espinosas. Déjame tocar no solamente la laboral, que tú conoces perfectamente, sino también la hacendaria. El propósito, o uno de los propósitos fundamentales de una reforma hacendaria es incrementar la recaudación, sí, claro, y eso se traduce en mayores impuestos. Y en este país se ha discutido muchísimas veces la posibilidad de extender el IVA a los alimentos, a las medicinas, o inclusive de incrementar la tasa del IVA, ¿no? Son dos posturas al respecto. No digo que sean las únicas, lo uso solamente como ejemplo. Sí, claro. ¿Qué gana el PAN? Bueno, primera pregunta, ¿favorecería el PAN ahora como oposición que se generalizara o que se subiera el IVA? Y segundo, y si así fuera, ¿qué gana el PAN con eso? No corren el riesgo de que ahora digan, o sea, cuando estaban en el gobierno no lograron pasar las reformas y ahora que no apoyan las reformas es en contra de la ciudadanía. Es que mira, nuevamente, ¿qué reformas deben pasar? Las que son necesarias, con independencia del gobierno en turno, ¿sí? Entonces, nosotros hemos insistido, por ejemplo, en materia fiscal, ¿cuáles tienen que ser tus ejes rectores? Aumentar la recaudación. Sí, aumentar la recaudación, pero eso se puede aumentar ampliando la base gravable. Es decir, aumentas el monto recaudado, pero a diferencia de que paguen los mismos de siempre más impuestos, que pague más gente y hasta puede ser menos impuestos, ¿sí? Que algunas personas que hoy tendrían que pagar nuevos impuestos que hoy no han, por ejemplo, IVA en alimentos y medicinas, y eliminas la tasa cero y le pones una determinada tasa pareja. Ah, bueno, ¿quiénes son los que menos tienen? Los tenemos perfectamente identificados. Y en lugar de que en el programa Oportunidades les des 10, les das 15. Y entonces ahí sí hace subsidios que sean progresivos, ¿no? Y no regresivos. Entonces, me parece que esta discusión no está agotada. Más bien, si no la hemos culminado, ha sido por prejuicios. Y ciertamente no han estado en Acción Nacional, sino más bien en el PRI, que hasta a nivel estatutario llevaron el tema del IVA. Entonces, yo no creo que el IVA pueda ser un punto que pueda romper una negociación. No es que nosotros lo vayamos a llevar en primerísimo lugar a la mesa. En su momento sí propusimos un impuesto especial para el combate a la pobreza del 2% al consumo, que no quiso el PRI, y derivó en aumentar de 15 a 16% el IVA. Y además dije, bueno, nosotros no votamos en contra, nos salimos, y este tipo de simulación, ¿no?, tan característica en algunos de ellos, no. Nosotros vamos por las reformas que hagan falta para este país. Y hay que explicarle a la gente por qué a veces estamos tomando decisiones que no son del todo populares, pero que son necesarias. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que una reforma fiscal sí puedes hacer que más gente pague impuestos, amplías la base gravable, a los que producen les puedes incluso reducir su tasa, y lo que debes hacer es hacer más simple el pago de los impuestos para que esto también pues sea un aliciente para cumplir. Javier, para hacer este tipo de cosas necesitas interlocución. Los priistas ya fijaron su posición con dos figuras que son pues los grandes operadores, las figuras que probablemente sean pues el eje del propio gobierno de Peña Nieto, Manuel Fabio Beltrones para diputados y Emilio Gamboa para senadores, interlocutores confiables para el PAN. Absolutamente. Absolutamente, en principio los conocemos desde hace muchos años, son operadores eficaces, y algo muy importante en la política es que tienen palabra. Lo que comprometen lo cumplen. Ahora, no quiere decir que todo lo que siempre comprometan lo que necesitamos o lo más valioso, o que de último momento puedan cambiar las cosas. Pero sí son gente de palabra, son operadores eficaces. Con ellos hemos transitado en muchos temas
durante mucho tiempo, durante muchos años, y pienso que ahí el PRI no se equivocó poniendo a dos eficaces operadores. Que le puede costar, híjole, ¿dónde se quedó el nuevo PRI? Y eso, olvídense del tema, están poniendo a dos que sí son confiables al interior de su partido y con las otras fuerzas políticas. A mí me parece que dentro de este contexto donde ningún partido tiene mayorías, el hecho de que estén Manlio y Gamboa es una buena noticia. El poder legislativo en los últimos 15 años se ha vuelto mucho más relevante, pero también los gobernadores. Y en los gobernadores, Acción Nacional ahora tiene una posición más pequeña de la que tenía antes. ¿Cómo podría construirse una forma de equilibrio de poder entre gobernadores y Senado de la República, que en principio es el que cuida la federación, pero en general el poder legislativo? ¿Cómo equilibrarlos para que los gobernadores no sean personas que no tienen control alguno? Pues precisamente yo creo que acabando con los virreinatos, ¿no? Y esto, acabar con los virreinatos significa someterlos a un régimen estricto de transparencia y rendición de cuentas. Mira, lo que no puede ser es que los gobiernos locales, y voy a hablar en términos generales porque hay muy claras y notables excepciones, pero en el arreglo institucional hay un gran incentivo para un gobernador para decir, elimino la tenencia, elimino el predial, elimino los impuestos a la nómina, los que yo puedo cobrar, los elimino. Me llevo el aplauso fácil del respetable y después me volteo con Hacienda y con la Federación, le digo, ¿qué crees? Necesito dinero, y si no te voy a hacer la marcha de Zacatecas, como la que hizo en su momento Ricardo Monreal, ¿verdad? Que se vino desde Zacatecas, era más fácil echarse una marcha que cobrar impuestos. Bueno, entonces, a veces renuncian a cobrar impuestos y a veces renuncian también a aplicar la fuerza pública con sus propias autoridades de seguridad pública. Entonces, ¿qué están diciendo? Pues están abdicando de su responsabilidad, están diciendo, Federación, ahí te encargo, lana y apoyo con tus fuerzas federales. ¿Y qué hago con ese dinero? Ese sí no es tu bronca, para que veas. Ese ramo 33, ese ramo 23, ese ramo para acá, ese yo lo administro y hago lo que quiera con él. Eso es lo que no se puede, porque sí me temo que mucho de ese dinero no se está yendo para las necesidades de la gente, no se está yendo a la obra pública, a los servicios públicos, no se está yendo a los programas sociales, sino está yendo a las campañas políticas. Entonces nosotros como partido sí vamos por un régimen muchísimo más estricto y homologado de transparencia y rendición de cuentas, que cada centavo, desde el momento en que entra a las arcas de un Estado hasta su destino final, sepamos exactamente por qué manos pasó y para qué se utilizó. Oye, Javier, en términos de prioridades, el PRI ya definió, y me parece que las primeras reformas que se van a discutir tienen que ver con transparencia, con corrupción, con equidad en los medios. ¿Cuál sería la prioridad o las prioridades en la agenda legislativa del PAN? Mira, estas, digamos, que son las que ha planteado de inicio. De inicio, el sí, PRI, claro. Bueno, nosotros no podemos estar en contra de ninguna de ellas, pero nosotros sí estamos viendo aquellas que verdaderamente le estén trasladando poder al ciudadano, que verdaderamente nos den un mucho mayor margen para efectos de la competitividad, de la productividad, del libre mercado, del acceso, digamos, al sector privado, a sectores hasta hoy totalmente cerrados, monopólicos, que han impedido que verdaderamente aprovechemos de mejor manera nuestros recursos, señaladamente el caso energético. Entonces, ¿cuáles son las grandes prioridades de Acción Nacional? Que apenas las estamos digamos, trazando desde Querétaro y continuaremos esta semana con esa tarea, pero están fundamentalmente en la parte laboral, en la reforma política pendiente y concretamente nos señalamos dos aspectos que nos importan sobremanera. Uno, la reelección de alcaldes y de legisladores. Otro, que tiene que ver con la segunda vuelta en la elección presidencial, que nos parece también que es absolutamente necesaria, ¿verdad? Todas las reformas pendientes que además ya pasaron por una cámara o por otra, ya tienen un dictamen listo en materia, son 18 leyes, en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, de justicia, amparo, procesos penales, en fin. Entonces, ahí están todas ellas y desde luego la reforma hacendaria. Y esta otra que comentábamos, como una prioridad, el transparentar y rendir cuentas de todos los recursos en los gobiernos estatales. Para nosotros esa es la agenda prioritaria, pero obviamente no descartamos que si en la negociación se ponen en primer lugar algunas de estas reformas que se comentan por parte del PRI, pues bienvenidas. Estamos abiertos para discutirlas todas. Lo que yo creo que ya no debe pasar, y esta es una de las iniciativas que yo tengo desde mi campaña como una de mis prioridades, es que no se vayan las iniciativas a la congeladora. Qué bueno que pasó la iniciativa preferente, que dos iniciativas que señala el Ejecutivo tengan que necesariamente discutirse en ese periodo ordinario de sesiones, en el sentido que corresponde. Bueno, ¿y por qué nada más dos?
¿Y por qué no decimos que dentro del año inmediato siguiente que se presente una iniciativa, cualquier iniciativa, toda iniciativa, tenga que ser dictaminada en la comisión correspondiente y votada, en un sentido o en el otro? A mí me parece que de esa manera vamos asumiendo una responsabilidad, con el sí o con el no, pero no con el quién sabe. Rápidamente, ¿puede Acción Nacional regresar al poder en Sí, el 2018? puede y debe, y esa es nuestra meta. Pero ¿cómo vamos a regresar en el 2018 al poder? Demostrándole a la gente, primero, que reconocemos nuestros errores. Segundo, que somos distintos y distinguibles. Y tercero, eso de ser distintos y distinguibles se tiene que hacer en la acción política, en la acción pública como tal. No va a ser con mezquindad, no va a ser jugando a las vencidas, no va a ser con revanchas, ni mucho menos con corrupción o hipocresía. ¿Cómo va a ser? Trabajando con resultados, con disciplina, con orden, con mucha transparencia, hablándole a la gente de frente y explicando las razones y las causas de por qué fuimos en un sentido o por qué fuimos en otro sentido. Si conectamos y particularmente con los jóvenes y demostramos ser esta opción de libertades, de dignidad humana, de respeto a la familia, a la propiedad privada, a los derechos fundamentales, a la democracia, a la transparencia, estoy convencido que se puede. Javier Lozano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos a una Buenas pausa. noches. Esto es Dinero y Poder. Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón serán los coordinadores parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión. Su trabajo y su experiencia en lograr pactos con otras fuerzas políticas es reconocido por sus adversarios. Ya lo escuchamos con Javier Lozano. Su designación define el camino que seguirá el Poder Legislativo durante los próximos 6 años. Aquí hay una jugada muy interesante por parte de los priistas y creo que es lo que ha manejado Enrique Peña Nieto. A Peña Nieto lo pueden criticar por muchísimas cosas, lo podemos criticar por muchísimas cosas en términos del propio manejo de la campaña, de ciertos excesos que se cometieron, pero cuando tuvo que tomar decisiones que definían lo que podía ser la ruptura dentro del PRI o la recomposición, el manejo de la unidad, tuvo la capacidad de manejar el concepto de unidad y por lo menos recuerdo 2 veces. Una fue la elección de Erubiel Ávila como candidato del PRI al gobierno del Estado de México, cuando era obvio que Enrique Peña Nieto optaba por Alfredo del Mazo, presidente municipal de Huixquilucan, era su opción, pero sabía muy bien que si Erubiel Ávila no era el candidato, la oposición se lo iba a llevar e iba a convertirlo en el candidato de la oposición y con eso poder ganar y finalmente en contra de su propio interés personal, sí, opta por eso. Esa es la primera. La segunda, y creo que es todavía más importante, es cuando se llega a la alianza con el PRI, PANAL, Partido Verde, y esto empieza a generar al interior del PRI una división porque no les alcanzan los lugares para los distintos militantes y quedarían fuera de las candidaturas una buena parte del sector priista. Esto también comenzó a crear la idea de que ahí podría haber una ruptura. El cálculo fue, podemos perder una buena cantidad de votos, pero es mejor mantener unidad partidaria. Y de hecho eso fue lo que les pasó, porque en el momento en que rompieron con el modelo de alianza total, una muy buena cantidad de votos que se anularon fueron votos porque la gente votó por el PRI, Partido Verde, en lugares donde no había alianza y por lo tanto el voto se anuló. Sin embargo, les dio el triunfo. Y yo creo que esa es la lógica de nombrar a personajes como Manlio y como Emilio Gamboa, que no son personajes cercanos o de primera fila de Enrique Peña Nieto o del Grupo Estado de México o de la gente que está ahí, son políticos priistas tradicionales que pasaron por el viejo PRI, que fueron parte del modelo de presidencialismo absoluto y que hoy están ahí para operar la negociación de un nuevo gobierno priista que a ver si puede cambiar las cosas. Sí, en principio seguimos en un México distinto al que era y entonces no hay todo el poder en manos de una sola persona, no lo tuvo todo el poder ni Ernesto Zedillo en la segunda mitad de su gobierno, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni lo tiene Peña Nieto. Y entonces tiene que ir negociando cada movimiento que hace. Tú mencionabas 2 que son muy importantes y ahora en el cual pues se reconoce el poder que significa el control del Congreso y que no puede tenerlo el presidente directamente, lo necesita hacer en una alianza al interior de su partido, es cierto, pero también es una alianza porque no son los grupos cercanos a él, específicamente Manlio Fabio Beltrones pues estuvo jugando con la idea de ser candidato presidencial, no le alcanzó a final de cuentas, supo ser institucional y se sumó a Peña Nieto y ahora, bueno, pues él va a ser el personaje más importante en el Congreso, aun cuando pues va a estar nada más 3 años, creo
creo que va a tener pues un poco más de preeminencia que Emilio Gamboa, aunque los dos son personajes ya de mucha trayectoria. Entonces, sí seguimos con este equilibrio de poderes que hemos tenido los últimos 15 años y que para mí es uno de los grandes avances democráticos en México, porque los contrapesos son los que nos permiten que estas cosas funcionen en el largo plazo. Entonces, yo veo las cosas hasta ahorita bastante bien. Vamos a ver cómo negocian al interior, porque falta ver quiénes van a estar de contrapartes en ambas cámaras. Bueno, por lo pronto ya tienen a Luis Alberto Villarreal los panistas, personajes que no tienen una experiencia como la tenía o como la tiene, por supuesto, Gamboa. Tienen a Ernesto Cordero en la Cámara de Senadores, que tampoco tiene la experiencia frente a estos dos tiburones de la política. Así es, Ezra, pero yo de todas maneras creo que hay una energía positiva en el ambiente respecto a la posibilidad de avanzar en la discusión de una agenda constructiva, tanto en las reformas como en algunos de los proyectos de ley que están ahí pendientes, y nos comentaba hace unos momentos el senador Lozano. Retomo una frase que me llamó la atención, que leí de un artículo que publicó Manlio Fabio Beltrones el día de ayer en el Reforma, que él dice que más vale la fuerza de los acuerdos que los acuerdos a la fuerza. Creo que eso es una frase que revela mucho la tónica que va a tratar de utilizar el PRI o de seguir el PRI, por lo menos en este primer periodo, digamos, por lo menos de aquí a que tome posesión el nuevo presidente. Ya hay una especie de agenda en donde se va a poner a prueba efectivamente si están dispuestos a la negociación, y si efectivamente, como decía el senador Javier Lozano hace un rato, son gentes confiables, son gentes de palabra. Están los temas sobre la mesa de la transparencia, la anticorrupción y de la equidad en el uso de los medios, que puede ser una agenda, yo diría, amable, aceptable para el PAN, previsiblemente también aceptable para el PRD y otras de las fuerzas políticas en el Congreso, y entonces tratar de empezar con el pie derecho, y probablemente ya hacia principios del año entrante, ya con el Ejecutivo en forma, pues entonces sí discutir las reformas más serias. Creo que hay que darles el beneficio de la duda. Parece que las fichas se están acomodando para un buen resultado. Ahora habrá que ver también el otro interlocutor, que es la izquierda, y ahí también es otro elemento importante en este juego. ¿Qué va a hacer el Partido de la Revolución Democrática? Sus otros dos socios pues estarían abiertamente jugando la carta López Obradorista, que es la carta de la confrontación. Así lo plantearon, así lo van a jugar, y el PRD tendrá que decidir si a partir del nombramiento también de su coordinador o sus coordinadores de diputados, senadores, cosa que no está decidida, ¿qué hacen en esta jugada parlamentaria? Porque por un lado, pues tienen la opción de seguir jugando al choque, y eso te vuelve a sacar totalmente de la negociación, lo vuelve otra vez un juego de dos, te vuelve a aislar, o si entras en la dinámica de una negociación sobre reformas, te vuelve un socio activo, alguien que puede influir precisamente en reforma laboral, en donde parecería que hay más afinidad entre PAN y PRD que la que hay entre PAN y PRI con respecto a transparencia de sindicatos y cierto tipo de pues manejo de mecanismos anticorrupción. Esto depende de lo que quiera hacer la izquierda con el enorme poder político que tiene gracias a la elección de julio. Sí, pero más allá de quiénes sean las personas que coordinen, lo relevante es la decisión de fondo de cómo quiere funcionar la izquierda. Lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, para López Obrador la estrategia óptima es el enfrentamiento, porque esa es la única forma que se mantiene vivo hasta 2018, que todo indica su interés. Y entonces él tiene que seguirse peleando, y se va a pelear con todas las reformas. Pero para eso necesita un coordinador sí, pero para eso tiene, pues sí, tiene el PT y tiene al Movimiento Ciudadano que le pueden ayudar en la Cámara de Diputados. En senadores prácticamente no existen, pero falta ver cuál va a ser esa opción, porque puede incluso, como pasó en esta legislatura que está terminando, puede incluso negociar el PRD con PRI y PAN, y después puede romperlo López Obrador desde la calle, como acostumbra hacerlo, como lo hizo en varias ocasiones, tomando la tribuna y demás. Yo creo que esas cosas cada vez tienen
tienen menos éxito público y que no le van a redituar lo suficiente, y por eso creo que es más posible la negociación, pero bueno, hay que esperarse a ver qué pasa. Mauricio. Y hay temas que pueden unir inclusive en la discusión a las tres fuerzas políticas. Está el asunto de la seguridad social universal, fue un planteamiento muy parecido al que hicieron en las campañas tanto Peña Nieto en el PRI como Josefina Vázquez Mota en el PAN, y en algún momento el propio López Obrador, aunque con alguna diferencia de matices. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo ha escrito Macario, es quizá la reforma que más ayudaría a combatir o a disminuir la pobreza en un plazo medio. Entonces, esos son temas que también podrían unir, aunque no necesariamente a López Obrador y a su grupo, pero sí por lo menos a la izquierda progresista. Lo que pasa es que para lograr ese esquema necesitas una reforma hacendaria que te dé recursos suficientes para poder garantizar ingresos permanentes, sustentabilidad. Y el otro punto que creo que también es importante es el hecho de que el propio López Obrador haya dicho, pues independientemente de lo que el tribunal dictamine, no habrá movilizaciones, no va a repetir otra vez el esquema de tirar todo por la borda como sucedió en el 2006, y en ese sentido veremos cuál es el margen que se da. A mí lo que me parece es que en todo caso al interior del PRD la tensión entre los grupos de poder estará definida a partir de lo que quieran establecer como estrategia. ¿Es negociación o es confrontación? A un nivel menor, por supuesto, de lo que hicieron anteriormente. Efectivamente es una decisión, porque en todos los casos hay opciones de negociar u opciones de pelearse. Como bien decía Mauricio, la reforma de seguridad social pues tiene muchas cosas que a la izquierda le deben atraer, pero como tiene que ir junto con la reforma fiscal, pues ahí te peleas. Y lo mismo en la energética, te puedes pelear muy fácil, y en la laboral en todas te puedes pelear. Y eso es lo que tradicionalmente ha hecho López Obrador, porque, reitero, es su estrategia para mantenerse vivo. Ha dicho que no va a haber movilizaciones, yo creo que en buena medida porque ya no se está movilizando la gente, es decir, ha intentado movilizar en los días posteriores a la elección y no hay reacción del público, no está movilizando como sí lo hizo en 2006, y entonces se da cuenta que cada muestra de debilidad pública pues le resta puntos. Entonces creo que por eso lo ha dicho, pero yo no me quitaría de la idea de que en el momento que se discuta una reforma ya propiamente hablando, pues va a haber grupos que se van a sumar a él y que van a armarla de todos en la calle. Y de manera muy breve, yo creo que esto de no habrá movilizaciones, yo lo interpreto como algo de muy corto plazo de aquí a la toma de posesión, pero eso no quiere decir que después no las haya, aunque no sean multitudinarias, y precisamente como oposición a la discusión de las reformas que empiecen a dar en el Congreso. El problema es si quieres ser parte de la decisión o quieres ser parte de la oposición. Si quieres jugar a que tu fuerza política se exprese en la ley, o quieres seguir siendo aquel que la denuncia, pero que simplemente no tiene pues una influencia real sobre lo que ahí se legisle. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes reformas estructurales, cuáles tienen que pasar, cómo tienen que armarse. Esto es Dinero y Poder. Las reformas laboral, energética, hacendaria y de seguridad social, decíamos, serán la prioridad de los partidos políticos en la próxima legislatura. Esto para garantizar el crecimiento del país. Deben destinar más recursos para educación, seguridad social, infraestructura, campo y, por supuesto, grupos indígenas. Si el objetivo de la nueva administración es crecer al 6%, hay que negociar reformas, por supuesto, sin grandes cambios a la Constitución, porque si nos metemos en este asunto de reformas así de gran calado jurídico, nos podemos aventar, pues cuánto les gusta en términos de negociación, como 6, 7, 8 meses. Dicen que, bueno, ahora los primeros 3 meses, de septiembre a diciembre, que alguien decía podría empezar a manejarse, pues van a ser meses donde se van a pelear por las comisiones primero, las primeras semanas, y luego se van a pelear por el presupuesto. Ya no les va a alcanzar el tiempo para hacer nada. Será 2013 para empezar a plantear lo que se vaya a cobrar en 2014 en términos de reforma hacendaria. La verdad es que, pues, creo que será la primera decisión de Enrique Peña Nieto sobre por dónde entrarle. Hay quien insiste en que tiene que haber primero una reforma política para sentar las bases de cómo hacer el cambio. Ahora sí que el huevo y la gallina. Hay quien dice no, hay que echar a andar una reforma hacendaria que le dé recursos al gobierno para entonces hablar de los grandes cambios políticos. Lo cierto es que si no le dan la vuelta rápidamente a la tuerca que habla de la capacidad de funcionamiento del gobierno, se van a quedar atorados
como se quedó este gobierno 6 años, ¿no? Pues puede ocurrir, sin embargo, la mayor parte de las reformas pueden pensarse de forma independiente. La única cosa en donde realmente una requiere de otra es seguridad social y reforma fiscal. Ya lo decíamos. Las otras son más o menos independientes. Puede uno, por ejemplo, meterse al asunto energético y ahí depende hasta dónde quiere uno llegar. Pues, si quiere uno hacerla en serio, hay que irse a la Constitución, en donde, como tú bien dices, el asunto se complica un rato, pero igual vale la pena pagar 8 meses o 2 años de discusión y hacer algo bien Pero hecho, quizá como a algo seguir secundario. haciendo tonterías como las hemos hecho los últimos años. Yo sería de esa idea, pero yo no estoy ahí por Así alguna es. razón Obvia. importante, ¿verdad? Entonces, falta ver cómo deciden el camino de las reformas. Lo que ha planteado hasta ahorita la gente de Peña Nieto, pues son cuestiones, tienen que ver con transparencia, con luchar contra la corrupción y cosas por el estilo, pues que se oyen muy bonitas, que normalmente no sirven de mucho y que no son las reformas que van a hacer el cambio estructural, pero a lo mejor son estos espacios que le van a permitir abrir el hueco para negociar lo demás. Tú decías hace unos momentos, Ezra, que las reformas parecen ser prioritarias para los priistas y para Peña Nieto. Nada más que yo creo que hay que establecer una prioridad dentro de la prioridad. Sí. Porque si las tratan de empujar todas juntas de manera simultánea, yo creo que ahí lo único que se les va a hacer bolas el engrudo, no vamos a prosperar, Totalmente nos de vamos a quedar atascados en una discusión eterna. Yo no comparto tanto la visión de Macario de que las reformas son independientes o tan independientes como parecen. Y aclaro el punto, todas las reformas, prácticamente todas las reformas requieren dinero. Pero cada reforma está enfocada o tiene un objetivo o podría afectar por lo menos la vida económica, para no desviarme en los temas de seguridad y los temas políticos, de distinta manera. Ejemplo, mira, la reforma que en mi opinión podría generar el mayor crecimiento económico, sobre todo ahora que se nos viene la desaceleración desde fuera, es sin duda una reforma energética que amplíe la posibilidad de inversión del sector privado en el sector energético. Ojo, no estoy diciendo que el sector privado extraiga petróleo, no necesitas llegar a ese extremo. Hay muchas otras cosas antes que se pueden arreglar. Segundo, la reforma de la seguridad social, lo decíamos hace un rato, es la que más te puede ayudar a combatir la pobreza. O sea, esa sí sería muy efectiva para reducir la pobreza. Y tercero, la reforma hacendaria, pues es la que te va a dar el dinero, no solamente para las reformas, sino para darle viabilidad a los presupuestos de los próximos 6 años. Entonces, a mí me parece que ahí es donde tendría que darse el ordenamiento. En lo personal, yo me iría primero por la energética, porque creo que a este país le hace falta crecer más rápido. Pero en lo pragmático creo que lo que va a tener que suceder es la hacendaria tendrá que ir por delante y en función de los ingresos adicionales que se generen, entonces podríamos discutir o pensar cuáles de las otras reformas son las que realmente tienen posibilidad. Pero Macario, nada más, yo sí trataría un poco de apoyar también la idea de una reforma política en este sentido. En primero crear esas mayorías estables en el Congreso que pudiesen, quizá la reforma política como tal no lo dé, o sea, armar una reforma política ahora podría tener algún efecto, no sé, a lo mejor en 3 años con la próxima elección de diputados, y esto por eso no es prioritario, pero esta idea de generar mayorías, pues como un régimen semiparlamentario en donde el gobierno tenga asegurado determinado tipo ya de apoyo en el Congreso para impulsar este tipo de reformas, me parece que es mucho más urgente, aunque esto no implica que necesariamente sea viable, ¿sí? Pero que sea más urgente si tú tienes garantizado un pacto entre un partido en el poder y otro aliado, que te diga, bueno, estamos en la misma línea, vamos a avanzar en esto, entonces pasamos la hacendaria, la energética, etcétera, te suaviza y te acelera el camino hacia lo que puedes llamar tu objetivo central de crecimiento económico. No sé si esto se pueda, si se pueda establecer esto o tendrá que darse a partir de lo que Emilio Gamboa y el propio Manuel Fabio Beltrones puedan negociar en una alianza pues de facto
y no necesariamente a través de una reforma política. Yo creo que tienes razón en términos de que necesitas pues darle zanahorias a todos para que participen, pero se las das demasiado pronto, se las comen y se van. Ya. Entonces, por eso no conviene la reforma política de inmediato. Ya. Sí la discusión de la reforma política, pero no su aprobación. Hay que posponer la aprobación hasta que logres cosechar algo, porque si no, pues ya no se logró nada. Yo creo que la reforma energética, igual que Mauricio, sería la más importante de todas. No necesitas dinero para esa reforma da dinero, no te lo quita, porque lo que harías es permitir la inversión privada para producir más petróleo, y esa mayor producción de petróleo te da más dinero, no menos. Entonces yo ahí no le veo problema. Todo este argumento de que Pemex necesita dinero, yo sigo insistiendo, es una mentira absoluta. Lo que necesitamos es que haya alguien que sí sepa producir petróleo, que haga eso, no Pemex, que no sirve. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo exactamente? Pues hay muchos espacios, ¿no? Puede uno empezar con proyectos específicos donde permitas inversión conjunta, por ejemplo, para el gas de lutitas en el norte del país o para la exploración de pozos profundos, moviéndose de una forma distinta a lo que es Pemex actual. O podrías incluso moverte a invertir directamente en Pemex y convertirlo como Petrobras, una empresa pública con dispersión de acciones entre los mexicanos. Hay muchos movimientos, pero creo que podría hacerse un poco independientemente de la fiscal. La que sí no hay manera de separar es fiscal y seguridad social, ahí no hay duda. Permíteme contradecir Sí, constructivamente a a Macario. No, yo creo que la energética sí requiere recursos, Macario. Tienes toda la razón. Bien instrumentada, a la larga te va a dar más recursos de los que demanda, que pues para eso se haría. Pero hay un factor que es el tema de Pemex. Mira, con las cifras al primer semestre, Pemex generó al primer semestre un excedente de poco más de 430,000 millones de pesos. Después de que le entregó los impuestos y los derechos que le entrega al gobierno federal, se quedó en una pérdida de 50,000 millones. O sea, estás extrayendo todos los recursos que genera Pemex, y eso es lo que en parte está impidiendo su crecimiento. Entonces, a lo que me refiero es, para que Pemex efectivamente rinda y, digamos, aporte una mayor riqueza y un mayor ingreso a todos los mexicanos y sin duda al gobierno, le necesitas liberar esa carga. Mientras no se dé esa liberación, en Pemex van a estar acotados y van a estar atascados. Puedo defenderme ya nada más una, ya muy No, rápido, sí, las que muy quieras, fácil. no. Pemex le paga al gobierno mexicano 65% de lo que saca. Las empresas en el mundo le pagan a los gobiernos que les dan permiso de sacar 72%. Entonces Pemex le paga menos al gobierno mexicano que lo que le pagaría Shell o Exxon por sacar el mismo petróleo. Entonces yo no veo por qué deberíamos darle todavía más a Pemex si le estamos, Pemex no nos está pagando lo que debería. Pemex es extraordinariamente ineficiente. Pero bueno, era nada más para que no se quedara. Ahora, a partir de esta fijación de prioridades, o de establecimiento de prioridades, uno pensaría que el próximo gobierno tendría como margen el 2013, porque para el 2014 los números ya no dan ni en pensiones, ni tampoco en lo que sería específicamente pues el propio gasto, Macario. Mauricio. Bueno, nada más brevemente, Adelante, ¿no? adelante. Mira, yo he hecho unas cuentas así, grosso modo. La reforma de la Seguridad Social Universal, esta discusión que tenemos Macario y yo de Pemex, que la Seguridad Social Universal vale 4 puntos del PIB. La de Pemex, independientemente de quién gane en estas venciditas, vale más o menos como entre 1 y 2 puntos del PIB. Necesitas 3 puntos del PIB para las pensiones y por lo menos un puntito más yo añadiría para salud, educación, algo así. Estás en el orden de 9 o 10 puntos del PIB. Si no logra, bueno, una reforma hacendaria que nada más logre 2 puntos del PIB, pues ya no te dio para todas las reformas. Era lo que yo decía anteriormente, ¿ves? Que a lo mejor sería más útil discutir la reforma energética inicialmente, pero la hacendaria es la que va a determinar qué tanto puedes hacer en las demás. Y es una cantidad mayúscula, 10 puntos, 9, 10 puntos del PIB. No, es duplicar la recaudación tributaria. Es duplicar lo Eso que es lo estamos que hay que hacer. recaudando. Exactamente. Y sí, necesitamos 10 puntos, en eso tiene toda la razón Mauricio. Son 10 puntos que no tienes que cobrar hoy. No. O sea, se van a tener que cobrar en el transcurso de 10 años o a lo mejor en un sexenio. Sí puedes hacer una reforma fiscal que te dé un punto más cada año en el transcurso de 10 años, pero va a requerir pues decisiones bien difíciles que no todo el mundo va a querer aceptar, y esa es la parte complicada de la negociación. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, son 10 puntos y sí hay que hacer pues modificaciones fiscales profundas, porque es duplicar lo que hoy estamos recaudando, no es cosa menor. Bueno, vamos
vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el problema de los alimentos, el aumento en los precios de estos productos, problemas de sequía en Estados Unidos y cómo esto impacta, por supuesto, en la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. La peor sequía en Estados Unidos en el último medio siglo destruyó una sexta parte de la cosecha de maíz esperada en julio, amenazando con un fuerte aumento en la inflación alimentaria global. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, informó que el índice de precios subió 6%, impulsado por el alza de los cereales y el azúcar a escala mundial. Esta perspectiva intensificó los temores de que una crisis en el precio de los alimentos, similar a la de 2008, se esté generando, Macario. Eso es un temor infundado porque ya ocurrió. Es decir, si la preocupación es que vaya a generarse una crisis como la de 2008... Ya estamos metidos, ya estamos ahí metidos. Sí, ahorita el precio de la tonelada de maíz está en $350, cantidad que nunca alcanzó en 2008, o sea, está más caro hoy que en 2008. El trigo todavía no alcanza el valor que llegó a tener en 2008, pues está muy cerquita. Y lo mismo está ocurriendo con aceite, menos con arroz, que ese fue el más grave de aquella ocasión. Sí están subiendo de precio, tiene que ver precisamente con esta sequía en Estados Unidos. Sin embargo, yo sí quiero dejar muy claro al auditorio que no hay un problema de largo plazo en la producción de alimentos. El mundo está produciendo cada vez más alimentos a un ritmo muy importante. La producción de maíz ha crecido en los últimos 10 años 38%. Eso es una cantidad brutal, un incremento grandísimo. La cantidad que consumimos los seres humanos ha crecido solamente en 10% en ese lapso. O sea que sobra maíz, incluso el que se comen los animales. La mayor parte del maíz en el mundo se lo comen los animales. El consumo animal de maíz ha crecido en 20%, entonces tampoco se acaba ahí. Nuestro problema más importante en el caso de maíz es la brillante idea de los gringos de hacer etanol a partir de maíz, que es algo que no sirve en términos ambientales y sí presiona el mercado. Ya ahorita se están consumiendo la misma cantidad de toneladas para hacer etanol que la que se consume por seres humanos en todo el mundo, 128 millones de toneladas para las dos cosas. Entonces esto presiona innecesariamente al mercado de maíz, es una decisión interna de Estados Unidos que sirve para subsidiar a los agricultores, pero bueno, en el corto plazo sí las sequías son complicadas, sí nos causan problemas, y la de ahorita es una sequía estacional de estas que le suele ocurrir en esa zona de Estados Unidos y que hoy pega duro. Sí, pero es que ese es el punto, yo creo. O sea, efectivamente no hay un problema de largo plazo de que no haya capacidad en el mundo para producir alimentos. El problema es que en el corto plazo la sequía sí es verdaderamente dramática. En todo el llamado cinturón del maíz en los Estados Unidos, en la parte de los estados donde más se producen los granos, no solamente maíz, la sequía es como 5 o 6 veces más elevada en estos meses o en estas semanas de lo que normalmente. Entonces, el problema es que los mercados efectivamente han detectado esa situación, saben que va a haber pésimas cosechas, se van a perder muchas cosechas y ya se subió el precio de los granos, se sube el precio de los granos, como bien dice Macario, los principales consumidores de los granos son los animales, entonces se sube el precio de la carne, se sube el precio de la leche, se sube el precio del huevo, sin duda, y eso es a nivel internacional. Y lo que mide la FAO, que no son solamente granos, sino que tiene un índice de precios global a nivel internacional, pues ya está prácticamente al mismo nivel ese índice de precios de lo que tuvimos en 2008, está más o menos un 10% abajo, pero al paso que vamos se va a alcanzar ese parámetro. Entonces aquí el problema es cómo nos afecta en México. Yo creo que en México sin duda nos va a afectar. ¿Por qué? Porque en promedio una tercera parte del gasto de los mexicanos se va a alimentos, pero entre las clases de menores ingresos se gastan hasta el 50%. Y si se sube el precio de los alimentos más de lo que se sube la inflación en general, pues entonces es como si te redujeran el sueldo. Sí, claro. Sí, de hecho la inflación en alimentos está siendo de 8%. Es del doble. En julio y agosto, la inflación total de 4 y cachito. Y para las personas que tienen ingresos menores a 3 salarios mínimos, la inflación de alimentos llega a casi 10%. El caso de la tortilla, como sí, un elemento fundamental también que estará ahí pesando. Ahora, a partir de esta realidad donde los Estados Unidos comienzan a reaccionar
metiéndole dinero pues a esto, a producción de alimentos, a tratar de evitar que esto se dispare. Ahí está la relación entre dos países que pues de una u otra forma han estado compitiendo, México y Brasil, que de una manera muy clara pues han tenido sus épocas de competencia en donde a veces le ha ido bien a México y a veces a Brasil. Nunca nos va bien a los dos juntos porque tenemos, parece, dos economías pues de competencia en mercados diferentes, pero que pues ahí está, hablabas tú del asunto del maíz convertido en etanol, pues ahí están los brasileños en esta apuesta. Pero ellos usan caña y eso es una idea mucho más brillante. La producción de etanol a partir de caña es muchísimo más barato, por eso el ron es de caña, man, porque es mucho más barato hacerlo y no de maíz. Estados Unidos y México se mueven de manera conjunta, mientras que Brasil no se guía por la economía estadounidense, sino que se ha asociado más a la economía china. Entonces, lo que ha ocurrido es muy interesante. En la década de los 90, México creció muy rápido, acompañando a Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. México duplicó su participación en el mercado estadounidense en ese lapso, fue una cosa verdaderamente importante. Pero de 2000 en adelante a México le fue mal porque China empezó a crecer muy rápido, nos obstaculizó la entrada a Estados Unidos a nosotros y jaló a Brasil, y entonces a Brasil le fue a todo dar 10 años. Y ahora China está en una situación crítica en materia económica, parece que mucho más grave de lo que imaginábamos, deja de comprar, y entonces Brasil empieza a hundirse y México otra vez empieza a crecer junto con Estados Unidos, y entonces, bueno, parece que esta década nos toca a nosotros, y bueno, ya para el 2020 en adelante ya será, sí. Ahora, deja de regresar a las consecuencias sobre México. Hay que recordar que en el 2008, antes de que se diera la caída de la actividad económica mundial, que eso sucedió más o menos en agosto, septiembre, sino desde principios del 2008 que se subieron los precios de los alimentos a nivel internacional, ahí es cuando se empezó a deteriorar el poder de compra de los mexicanos, y sobre todo eso es en buena medida lo que explica el aumento de la pobreza. O sea, lo que podemos decir es que este gobierno que está por iniciar en diciembre, en ese sentido va a iniciar con el pie izquierdo, porque va a iniciar con un factor que ya vimos que ocurrió en el 2008, que puede incrementar la pobreza, que no se hizo realmente gran cosa, o sea, no se tomaron acciones de política económica en el 2008 porque se pensó que era un problema temporal, como que no se leyeron bien las señales, y me da la impresión de que a lo mejor se puede repetir esa situación en esta ocasión. Regreso rápidamente al tema del maíz. Cuando se encarece efectivamente el precio internacional del maíz, lo que va a suceder, el maíz del que estamos hablando es maíz amarillo, ese se utiliza para engorda de ganado. En México la tortilla se hace con maíz blanco, pero cuando se sube tanto el precio del maíz amarillo, pues entonces los productores aquí en México, los de engorda, empiezan a comprar maíz blanco para dárselo a los animales, y eso encarece el precio del maíz blanco y entonces encarece la tortilla. O sea, estamos en una dinámica que sin duda va a encarecer los alimentos, va a reducir el poder de compra de las personas, de los mexicanos de menores ingresos, y yo no veo que se estén tomando las medidas adecuadas para enfrentar. Es que no hay medidas adecuadas. Al contrario de Mauricio, creo que el próximo gobierno empieza con el pie derecho, porque va a tener la oportunidad de culpar de toda la pobreza al gobierno anterior, porque el aumento de pobreza va a ocurrir ahorita. Para el próximo año, yo creo, y los siguientes años, México tiene oportunidades extraordinarias, como decía yo, por el jalón de la economía estadounidense, y además, reitero, en el largo plazo no hay un problema de alimentos. En consecuencia, estos precios extraordinarios de ahorita bajarán en los próximos años, no van a bajar a como estaban antes, eso seguro. En vez de que la tonelada de maíz se regrese a $100 como estuvo durante décadas, pues se va a regresar a 200, pero no a los 350 que está ahorita. Entonces, eso va a permitir que las cosas estén mejor en los próximos años. Entonces, yo sí creo que el próximo gobierno, al contrario, tiene suerte. Es decir, yo podría decir, Fox y Calderón tuvieron muy mala suerte, les tocó la década en la que China nos bloqueó y no nos dejó pasar y no crecimos, y el próximo gobierno tiene la fortuna de que China ahorita está en problemas y nosotros tenemos una gran oportunidad. Si la van a aprovechar o no, eso no lo sé. Ahora, en términos de inflación anualizada, de todo lo que INEGI detecta y Banco de México plantea como mecanismo, ¿puede esto disparar la inflación más allá de lo que Banco de México tiene? No, ya la disparó, o sea, la inflación lleva 3 meses arriba de 4%, si sigue esto probablemente vas a terminar pues arriba del 4%, depende de qué tanto sigan subiendo los precios de los alimentos, nada más que ahí el Banco de México, yo creo que esto no va a generar una reacción negativa, bueno, una reacción del Banco de México en el sentido de ya se nos destapó la inflación en México y vamos a subir las tasas de interés,
porque se reconoce que es un problema exclusiva y fundamentalmente de los precios de los alimentos, no un problema generalizado de inflación. Yo creo que ese riesgo no existe tanto, honestamente. Ahora, el problema está para muchos países que de una o de otra manera están viviendo momentos de cambio social. Vimos cómo muchos países del Medio Oriente pues vivieron sus revoluciones, sus revueltas al mismo tiempo que los precios de los alimentos se dispararon. Se asoció eso puede ser. Para mí no había esa relación, es algo que en aquel entonces todo el mundo estaba convencido de que el alza en los precios llevó a las revueltas. Yo no lo vi, yo lo que vi fue otro origen en esos movimientos. Tú es de otro planeta. No, bueno, porque es que yo leo otros documentos, yo veo los numeritos y el aumento de los precios. Es que es imposible. El aumento de los precios ocurrió 2 años antes de que empezaran las primaveras árabes. Y además es imposible encontrar una relación de causa-efecto como si un solo elemento te produjera algo. No sería algo así como reducir la realidad. Rápidamente, para México, en términos del próximo año, fenómeno de alimentos, dices tú, Macario, el 2013 no tendrá un efecto. Yo no estoy muy preocupado. No, yo tampoco, bajo la salvedad de que el clima no te vuelve a afectar negativamente, que eso no sabemos, ¿no? Macario dice, ¿no? Soslaya, me parece el problema, diciendo, no, es que esto es nada más temporal. Pues sí, nada más que en el Inter padecemos las consecuencias y sobre todo los que menos tienen. Es que yo tengo visión de largo plazo. Ya lo veo, Macario. Mauricio González, Macario, que tenga muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.